buenas tardes y bienvenidos a la octava y última jornada de capacitación del programa Pymes Exportadoras Reactivación frente al COVID-19 promovido por la Secretaría General de la CAM. En esta jornada abordaremos el tema Cadenas Regionales de Valor, experiencias en la comunidad andina. Saludamos la presencia de las autoridades y representantes de los países miembros, al director general 2, Diego Caicedo, a Martín Valdés, profesional de promoción, comercio, servicios, inversión y MIPYMES de la Secretaría General de la CAM, a los expositores de esta tarde, Analía Correa y Mercedes Rial, quienes se conectan desde Uruguay en representación del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de ALADI, al consultor económico Jaime Vallecilla desde Colombia, a José Durán desde Ecuador. José es jefe de la Unidad de Integración Regional, División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL, Naciones Unidas. A los pequeños y medianos empresarios y al público que se conecta a través de Facebook Live de la comunidad andina. Para iniciar este webinar, invitamos al director general 2, Diego Caicedo, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Alexandra. Buenas tardes con todos a este nuevo webinar, último de estas jornadas que hemos tenido y cerrando con broche de oro, ¿no? Este es un evento organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Quiero dar un saludo especial a nuestros expositores en la tarde de hoy, colegas de ALADI, CEPAL y a nuestro amigo Jaime Vallecilla, que siempre ha estado atento a apoyar las actividades que realiza la Secretaría General de la CAN. El día de hoy, como decía, se da cierre a este ciclo de capacitaciones virtuales del 2021 dirigida a las pymes andinas con el tema Cadenas Regionales de Valor, experiencias en la comunidad andina. Yo haré solamente unas breves reflexiones a modo de introducción para contextualizar esta sesión y empezaría señalando que las cadenas globales de valor son esenciales para el comercio moderno. La separación del proceso de producción en varias etapas llevadas a cabo en distintos países les permite aumentar su productividad mediante la especialización. Aquí es importante señalar, sin embargo, que la participación de América Latina en este tipo de cadenas sigue siendo baja, ¿no? 18% en comparación con Asia, que tiene porcentajes más altos, y qué decir de Europa. En muchos casos, las cadenas regionales de valor constituyen la base principal de acceso y articulación con los mercados internacionales y tienen su base en los grandes núcleos regionales de crecimiento económico e integración. América del Norte, Asia y Europa. Un análisis detallado de estos vínculos globales, regionales, pone en relieve la importancia de la integración regional a partir del fortalecimiento del comercio intrarregional de bienes intermedios. Mencionando la paradoja de la crisis COVID-19 que inició ya hace 2 años con los confinamientos y disrupciones en la producción, ha generado enormes repercusiones adversas en el comercio, pero también ha proporcionado nuevas oportunidades para que la región busque alianzas que le permitan aumentar y fortalecer su participación en el mercado a través de la inclusión de cadenas regionales de valor. La complejidad inherente al fortalecimiento de una cadena de valor con enfoque regional no es menospreciable y debe ser un elemento central para tomar en consideración desde la formulación de la propuesta de análisis hasta su intervención. Finalmente, es importante también señalar que las cadenas regionales de valor permitirán a nuestros países aumentar esa diversificación exportadora, alcanzar economías de escala en producciones donde la escala del mercado local es reducida, incrementar valor agregado, aumentar las capacidades tecnológicas y expandir el acceso de las pequeñas y medianas empresas a mercados externos. De esta manera, creo que con esos elementos pilares de esta sesión, podemos dar inicio a esta sesión y a esta capacitación, donde esperamos que la información sea enriquecedora para todos nuestros asistentes y sobre todo para esas pymes que están esperando herramientas que les permitan salir de este momento crucial en la etapa económica de nuestros países. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por sus palabras al director Caicedo e invitamos a Martín Valdés, profesional de promoción, comercio, servicios, inversión y MIPYMES de la Secretaría General de la CAN, quien será el moderador de este webinar y a continuación nos contará más detalles sobre la metodología del mismo. Martín. Muchas gracias, Alexandra. Muy buenas tardes, doctor Caicedo, a nuestros panelistas, a Jaime, a Mercedes, a Analía, a Jorge, a José Durán, por estar aquí con nosotros. También quiero saludar a todos nuestros oyentes, a nuestras plataformas de Facebook Live a través del webinar. Para dar inicio a esta
octava sesión de capacitación. Primeramente, recordarles el sistema va a ser una exposición de 20 minutos por cada uno de nuestros expositores y de ahí tendremos una ronda de preguntas de alrededor de 10 a 15 minutos, el cual va a estar al final. Recordar a todos los oyentes que las preguntas las podrán hacer a través del chat del sistema para que nosotros ya al final las podamos leer y dirigirlas a las personas que ustedes estén preguntando. Entonces, una vez iniciado esto, vamos a dar inicio a este sistema de webinar, comenzando con nuestro primer panelista, que es Jaime Vallecillas. Él es economista, ha sido docente e investigador de la Universidad Javeriana de Bogotá, investigador del Centro de Estudios Regionales y Empresariales CRECE, y fue editor de la revista Regiones, patrocinada por Crecer INEA. Es parte del Observatorio del Caribe Colombiano Cartagena, consultor en trabajos relacionados con la elaboración de tablas de insumo producto para Latinoamérica y el Caribe, y recientemente coautor del estudio diagnóstico de las cadenas regionales de valor en la comunidad andina, patrocinado por el BIDINTAL, el ITC y la Secretaría General de la CONADE. Autor y coautor de varios libros y artículos entre 1976 y el presente sobre temas relacionados con áreas de interés como medición económica en el marco de sistemas de cuentas nacionales, crecimiento económico regional, análisis insumo-producto en el marco urbano, regional, nacional e internacional, y cadenas globales de valor. Dando así, voy a ceder la palabra a Jaime para que ya nos dé el inicio de esta charla. Jaime, por favor, el micrófono es... Tu volumen está apagado. Ya, ¿me están escuchando ahora sí? Ok. Bueno, voy entonces a poner la presentación. La voy a poner en modo presentación. Muy bien. Perfecto. ¿Ya la están viendo? Ok. Bueno, agradezco a la Dirección General 2 de la Secretaría General de la CAN, encabezada por el doctor Diego Caicedo, la invitación para participar en este webinar. Quiero comentarles que mi presentación está centrada en exponer algunos aspectos conceptuales y la importancia de las cadenas globales de valor en el comercio global y en el comercio regional. No me voy a referir a ninguna región específicamente, sino ya aspectos conceptuales y generales de las cadenas. La presentación la divido en dos partes. En la primera voy a hablar sobre globalización y cadenas globales de valor, puesto que hay una íntima relación entre ambos aspectos. Y en la segunda sección voy a dar una definición de lo que es una cadena, una de las varias que existen, de una cadena global o cadena regional, claro, con algunos ilustrada con algunos ejemplos, algunos de los cuales son relacionados con la comunidad andina. Bueno, la globalización y cadenas globales de valor, específicamente en lo que se llama la última fase o última ola de globalización, que ya más adelante la mostraré, están íntimamente ligados. Es decir, las cadenas globales de valor surgen en una fase de la globalización con un impulso al comercio internacional por una serie de acontecimientos y de factores del comercio internacional que voy a mencionarlos. Es decir, no podemos hablar de cadenas globales de valor sin
La globalización es un fenómeno propio de este proceso ocurrido. El término globalización es un término que fue acuñado en los años 60 del siglo pasado. Al parecer fue utilizado por primera vez en The Economist, revista que pues creo que muchos de ustedes conocen, y adquirió resonancia amplia en los años 90. El término globalización o la globalización es un proceso que involucra varias dimensiones, es multidimensional, no es solo económico, es también cultural, es también tecnológico, es político, también institucional, pero por razones obvias en esta presentación está restringido al ámbito económico. La definición que tomo, que me parece más precisa en el ámbito económico, se refiere o dice que es globalización, es la integración de los mercados internacionales de commodities, es decir, de bienes primarios cuya producción se transa en su mayor parte en el mercado internacional, cuyos precios están determinados en el mercado internacional y se manifiesta en una tendencia a la convergencia internacional de sus precios. Esta definición está tomada de una serie de los trabajos, de varios trabajos de los dos economistas académicos muy importantes en este tema, que son Kevin O'Rourke y Jeffrey Williamson. El paper del que estoy hablando fue publicado en el año 2020. Es importante señalar que, definido así, la globalización es relativamente nueva. Tomó cuerpo en las primeras décadas del siglo XIX. Si nosotros eliminamos esta definición y nos referimos solamente al comercio internacional de bienes, entonces tendríamos que hablar que la globalización comenzó hace 200 o 300 o 400 años. Por ejemplo, en la Edad Media, siglos XIII, XIV, recuerden la ruta de la seda, comercio de seda desde Oriente, desde Asia, China, hasta Occidente, hacia Europa, es muy antiguo, siglo XIII, XIV. Y la búsqueda de rutas para bienes como las especias que llevó al viaje de Colón y el viaje de Vasco da Gama es de finales del siglo XVI, del siglo XV, perdón, y comienzos del siglo XVI. Pero ese tipo de comercio existente, como digo, desde hace centurias, era solamente para un consumo de una élite muy reducida en las poblaciones, en las sociedades en las cuales llegaban. Son bienes suntuarios cuyo precio por unidad de peso es muy alto. Entonces no podía ser de consumo amplio. En el caso de la globalización, como lo estamos definiendo, los commodities sí son de muy amplio consumo, mejor dicho, de consumo prácticamente de toda la población de los países donde llegan las commodities. Hasta el presente han ocurrido 3 olas de globalización. La primera, la inicial, va desde la segunda a tercera década del siglo XIX, 1820, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Esta primera ola o fase fue seguida por una desglobalización, si me permite decirlo así, entre las 2 guerras mundiales. Se interrumpió, digamos, todo el proceso, se asistió a un cierre de fronteras, a una elevación de los aranceles y de las barreras pararancelarias, y algunos regímenes incluso tomaron una vía autárquica, una interrupción del comercio mundial, un cierre de fronteras y una completa, digamos, tratado de aislamiento y surgimiento de movimientos políticos nacionalistas. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de crear un nuevo orden mundial, se crean organismos internacionales multilaterales, tales Naciones Unidas,
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros, y se inicia un nuevo proceso de globalización con un comienzo de reducción de tarifas. Y también recordemos que a finales del siglo XIX se abrió el canal de Suez, que permitió una comunicación más rápida y a menores costos entre Asia y Europa y América, y el canal de Panamá a comienzos del siglo XX. Eso entonces es la segunda ola, digamos, o segunda fase es desde 1950 hasta los años 90. En algunos casos uno puede hablar de aceleración de esa segunda, o si quiere la puede llamar tercera fase o tercera ola, que es lo que ocurre en la última década del siglo XX y primera del siglo XXI, que es una fase de una aceleración del comercio mundial, y es cuando se acentúan, digamos, las existentes y comienza un nuevo tipo o una acentuación, digamos, del comercio con las cadenas globales de valor. Con la crisis financiera global del 2008, el conflicto comercial Estados Unidos-China y la pandemia, en cual todavía estamos viviendo, ha ocurrido un cierto estancamiento de las cadenas globales de valor y la tendencia a hacer un cierto reordenamiento de esas cadenas, que es lo que, digamos, está en este momento en una discusión y en un intento de cómo organizarlo. Lo que sí queda claro es que no es conveniente regresar de nuevo a la época, a lo que ocurrió entre las dos guerras mundiales y que mencionamos de aislamiento y de cierre de fronteras. Eso sería lo peor para el crecimiento económico mundial. Las cadenas globales de valor surgidas en esta década de los 90 tomaron un gran impulso con los desarrollos tecnológicos, avances en transporte, una fuerte reducción de los costos de transporte, avances las ITC, tecnologías de información y comunicación, cambios institucionales como reducción de barreras del comercio, la WTO, las negociaciones multilaterales y políticas, tratados multilaterales entre 1990 y 2008, con un lapso en el cual se asiste a un gran aumento del comercio mundial. Asimismo, se asiste a no exactamente a una creación, sino digamos como a una acentuación de tres megaregiones en la economía global. Y lo que se llama tres factories. Norteamérica con un centrado en los Estados Unidos. Recuerden, el NAFTA nació en esa época. La Unión Europea, algunos dicen centrado en Alemania, y el sudeste asiático centrado en China. Esta intensificación del comercio mundial, que como digo es donde surgen las nuevas cadenas globales de valor, está acompañada de dos rasgos nuevos en el comercio mundial y de la acentuación de un tercero rasgo que es preexistente. Primero, los países importan no solo para el mercado doméstico, para satisfacer necesidades del mercado doméstico, sino para exportar. Es decir, la tendencia es las economías deben exportar, tienen que exportar, pero para eso tienen que importar. ¿Sí? Nada de cierre, nada de protección, mejor dicho, en otras palabras. Segundo, las transacciones entre las cadenas de valor son transacciones que conllevan relaciones de largo plazo. Son relaciones comerciales firma con firma. Y no son, digamos, anónimas transacciones que ocurren en los mercados que se llaman spot, o sea, los mercados de entrega inmediata, que son anónimas esas transacciones. Y tercero, es un fenómeno preexistente, pero las cadenas globales de valor lo acentúan, que crean una fuerte conexión económica entre países, por supuesto entre firmas y entre sectores. Es decir, que aumenta la interdependencia internacional, con lo cual las políticas públicas
y las condiciones económicas en un país afectan con mucha fuerza y repercuten en sus socios comerciales. Si alguien no cree que eso no es cierto o duda, pues lo que está ocurriendo el año pasado y este año es precisamente eso. Estamos asistiendo a una interrupción o debilitamiento de cadenas globales de valor. Eh, Hay otros factores, por supuesto, fuerte elevación de precios de las commodities, elevación de los costos de transporte, una enorme eh, interrupción, una congestión enorme en puertos, y etcétera. Pero estamos asistiendo a eso. O sea, el estornudo de un país como China o los Estados Unidos le hace dar gripe a los demás países, quieran o no lo quieran. Un aumento internacional. Eso es decir, es la parte, digamos, que tenemos que tener cuidado porque la interdependencia es muy importante y es muy favorable para el crecimiento, pero también tiene esos riesgos. Bueno, y por último, pues la importancia de las cadenas globales de valor en la producción y en el comercio mundial pueden apreciarse con los datos que voy a mencionar. Hay muchos más. He tomado, pues, algunos de los más importantes, pero no son los únicos. En primer lugar, la participación de las cadenas globales de valor, las cadenas regionales en el comercio mundial, es alrededor del 50%. Y digamos, bueno, esto puede haber bajado en este momento, pero digamos en el año 2015-14. El porcentaje del PIB global generado por medio de la producción en actividades de cadenas globales de valor subió de 9.6 en 1995 a 13% en el 2017. La mayoría de los países de menores ingresos per cápita, incluidos los de muy bajo ingreso per cápita, están incrementando su participación en estas cadenas, aumentando hasta el 20% en 1994 a 40% en el 2013. Estos son datos de la ONTAC, un documento publicado en el año 2013. Y finalmente quiero mostrarles algo que ya mencionó Diego, y es que efectivamente Latinoamérica y especialmente Sudamérica es una región que está relativamente está menos integrada a las cadenas globales de valor que digamos Asia e incluso algunos países de Latinoamérica y Centroamérica. Esta gráfica muestra en el rectángulo superior los países del sudeste asiático, incluido Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, donde la participación en el eje X se muestra, pues esos son porcentajes, más del 30% son estos países. México y Costa Rica, que es el rectángulo de la mitad, que México sobre todo tiene una participación muy alta, similar a los de Asia. Costa Rica es muy alto también en el concierto latinoamericano. Y luego viene Perú, Brasil, Argentina y Colombia, que están, este es año 2014, basado en una matriz, en un producto de la OECD. Son porcentajes, ¿no? El promedio es como 11%, y Argentina y Colombia son menores del 10%. No están los demás países de la comunidad andina y otros de América porque no están en la base de datos. Pero eso puede mostrar. El valor agregado importado es un indicador proxy de la integración en cadenas globales de valor. Y eso pues, lo está mostrando claramente. Bueno, y en esta segunda parte entonces voy a mostrar y dar unos ejemplos de una cadena global o una cadena regional de valor. Algunos economistas dicen que no existen cadenas globales de valor y que lo que existen son cadenas regionales de valor, pero ahí regional tiene el sentido, digamos, de la incorporación en una de las 3 megaregiones que mencioné. Es decir, que están en Europa o que están integrados en Europa o en Norteamérica o en el sudeste asiático. No hay megaregión latinoamericana, digamos, porque es muy pequeño. Pero bueno, eso no es tan importante. Las cadenas globales de valor tienen múltiples maneras, múltiples denominaciones. Cada una de estas que estoy mostrando hace parte de una cadena global de valor. Yo he tomado como una definición, tomamos como definición en el estudio que recién terminamos,
es una cadena global comprende una serie de etapas involucradas en la producción de un bien o servicio. Recuerden que los servicios también son parte de las cadenas globales de valor. Es vendido a los consumidores en los que cada etapa añade valor y al menos con 2 etapas producidas en diferentes países. De acuerdo con esta definición, un país, un sector o una empresa participa en una cadena global de valor si produce al menos una etapa que hace parte de la CGE. Esta definición es traducida del último el penúltimo informe de desarrollo del Banco Mundial publicado en el año 2020. Voy a mostrar esto con una gráfica. Es un diagrama de una cadena en este caso regional. Digamos, aquí está un bien originado, un bien intermedio originado en Bolivia, se exporta, digamos, a Perú, en el cual se convierte en un bien final por la incorporación de bienes intermedios domésticos de Perú, por factores, incorporando factores. Parte de ese bien se vende en Perú, ventas domésticas, y se exporta como bien final a Ecuador. En Ecuador se usa para el consumo doméstico o Ecuador puede reexportarlo, pero es decir, no hay ninguna transformación, puede reexportarlo a otro país. Esto es una cadena regional de valor. Aquí hay involucrados 2 países, al menos, y en la producción, en la transformación de un bien que origina un país. No hay, este ejemplo es donde no hay cadena, hay comercio, pero no hay cadena regional de valor. Por ejemplo, un país A exporta bienes intermedios o finales a un país B, donde se consume como bien final o se usa como un bien intermedio para producir otros bienes finales, o se exporta como el bien final a un tercer país. Eso se llama una reexportación, no hay transformación, entonces no hay cadena. Es el caso, por ejemplo, de Panamá, que en la zona libre de Colón es una enorme bodega, un warehouse, en el cual una importación de bienes enorme que se reexporta a muchos países de América. Y otro ejemplo es cuando un país A exporta bienes o servicios finales para el consumo doméstico en un país B. No hay transformación solamente en un país. Bueno, voy a poner ejemplos. Ejemplo 1. ¿De dónde provienen las partes de una bicicleta? La bicicleta fue creada en Alemania a principios del siglo XIX, más o menos. Y luego se produjo a gran escala en los Países Bajos. Una bicicleta tiene partes de China, de Italia, de España, que es la parte donde se sienta el ciclista. De la parte de estructura, China, Vietnam, Italia. En los frenos, Japón, Singapur, Malasia. En los pedales y en la transmisión, Japón, China, Singapur. Y en las ruedas, China, Italia y Francia. Ahí están los valores que contribuyen a crear, a fabricar una bicicleta. Esta bicicleta es fabricada en Taiwán. Entonces, cuando ustedes ven el sello de la exportación, dice Made in Taiwan. Pero como ven, lo que realmente Taiwán le da el finish, arma, le da el sello, pero procede de una cadena compleja y larga de países, de partes fabricadas en diferentes países. Eso es una cadena global de valor. Y aquí un segundo ejemplo es más regional. Digamos, esto podría ser Ecuador. De hecho, es una adaptación de un trabajo, de uno de los trabajos en los que es coautor José Durán, aquí presente, digamos, sardinas. Y eso incluye tomates para hacer la salsa que acompaña las sardinas. Sardinas se producen, digamos, en Ecuador, en el país A. No me pregunten cómo caben estas 3 tan grandes en la caja, pero recuerden que hay un dicho un refrán que dice que van tan incómodos como unas sardinas en una caja. El país B, un país B que puede ser Colombia, exporta a Ecuador el aceite que se usa se mezcla para fabricar y se mezcla en la caja. La caja se sella, se hace el vacío, se empaca en cajas. Los empaques, cajas de cartón pegantes, se hacen en un país C y se arma luego la caja final, que sería un bien final, que se exporta a uno de los países de la comunidad o un país extracomunidad. Ese es un segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo, este es un esquema
un diagrama, otra forma de presentar, es una de las cadenas que identificamos en el estudio sobre cadenas regionales de valor en la comunidad andina. Esto es alimentos para animales. Esta cadena se inicia en Bolivia con exportación, producción y exportación de carnes y despojos por parte de Bolivia, que usa una serie de insumos, algunos de los cuales son importados de la comunidad andina, y también exporta tortas de aceite de soya y otras oleaginosas que se producen en Bolivia, pero con bienes y servicios importados también de otros países de la comunidad andina. Esos bienes se exportan, en el caso de carnes y despojos, a Perú, y tortas de aceite a Ecuador y a Colombia, que a su vez estos tres países manufacturan los alimentos para animales y los exportan a Colombia, a Perú y a Bolivia. Esta es una cadena en la cual están involucrados los tres países. Es una completa cadena internacional de valor. Y a su vez Perú, Bolivia y Colombia lo pueden exportar a países regionales. Aquí hay otra diapositiva, pero no la voy a mostrar por falta de tiempo, que es lo que hace, de dónde proceden los bienes, pero los bienes que se usan, los inputs que usan Ecuador, Perú y Colombia para fabricar alimentos para animales. Nosotros seleccionamos alimentos para animales porque es un bien, un tipo de bien que es muy elástico al ingreso. Los hogares, cuando crece el ingreso, los ingresos consumen, compran mascotas, tienen mascotas. Y también sucede otro fenómeno, los hogares se vuelven unipersonales. A mayor ingreso hay un mayor número de hogares unipersonales que por razones del ser humano buscan acompañamiento, y ese acompañamiento son mascotas. A esas mascotas no le dan desechos de comida como hace 50 o 100 años, sino que usan un alimento especial, diseñado especial, fabricado especialmente, que son alimentos para animales. Por esa razón seleccionamos esa cadena que ha estado creciendo mucho en el comercio, en la producción y el comercio de los países andinos. Bueno, ahí termino. Esta es una referencia seleccionada, como la presentación va a quedar. Si a alguno le interesa, entonces la puede consultar. Muchas gracias por la invitación de nuevo, y aquí termino. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por esta charla y por mostrarnos todo lo que es la parte de las cadenas regionales de valor, la parte de cómo funcionan y cómo están estructuradas. Le agradezco muchísimo. Siguiendo con este webinar, tenemos ahora a dos grandes expertas, Adi, quienes nos van a dar esta charla de cadenas de valor. Una de ellas es Analía Correa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Diplomada de Negocios Internacionales e Integración por la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad de ORT Uruguay. Tiene un curso de la maestría en Integración y Mercosur en el Centro Latinoamericano de Economía Humana. Perita en Comercio Exterior y Aduanas, egresada de la Escuela de Formación Profesional de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Actualmente se desempeña como técnica del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría General de la LADI y tiene a su cargo, entre otros, los temas relativos al origen de las mercancías. Va a compartir con ella la testera Mercedes Rial. Ella es economista de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, magíster en Economía Aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República del Uruguay. Es docente de la Universidad Católica del Uruguay y actualmente se desempeña en el Departamento de Cooperación e Información de la Secretaría General de la LADI. Sin ese más, voy a ceder la palabra a Mercedes y a Analía para que nos den ya la charla, y el micrófono es de ustedes. Adelante. Muchas gracias, Martín. Es un placer saludarlos desde aquí, desde la sede de la LADI en Montevideo. Agradecerles en nombre del secretario general, doctor Sergio Abreu, y de la subsecretaria Mónica Martínez, la gentil invitación
para abrirnos esta ventana para poder ingresar en los trabajos y en las casas de todos aquellos que gentilmente nos están escuchando en este último módulo de ese interesante curso que ustedes están dando para pymes andinas. Nosotros tenemos también una presentación para compartirles y mientras lo hacemos o intentamos hacerlo, lo que vamos a hacer es, para empezar, poder retomar con los objetivos que tenemos para hoy. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos trazado para esta presentación? Incluso después de esa brillante casi clase que Jaime nos ha dado sobre los conceptos neurálgicos de qué es lo que es una cadena de valor y además de eso algunos ejemplos. Bueno, nosotros vamos a ver efectivamente algunas herramientas que tenemos en la Secretaría General que les pueden ayudar a ustedes como pymes a poder intentar ingresar en ese mundo del comercio de cadenas de valor. Vamos a presentar para eso brevemente una herramienta que tenemos, una plataforma que se llama Pymes Latinas Grandes Negocios, y nos vamos a centrar dentro de ella en algún concepto fundamental que tiene que ver con el acceso a los mercados, en especial con el tratamiento preferencial que otorgan los acuerdos que están registrados en el marco o protocolizados en el marco de la ALADI. Nosotros también, voy a pasar muy rápidamente nuestros ejemplos en general, porque Jaime ya agotó ese tema, solo me quedaría todos los conceptos que ha dicho son muy relevantes para el tema, por supuesto, pero yo quisiera rescatar para nuestra presentación dos que son fundamentales. Y es en relación que tienen que ver que en el caso de las cadenas de valor en general es una manera no tan nueva, pero sí nueva en términos teóricos para conceptualizar una forma de producir. Esa forma de organizar una producción y organizarlo, como Jaime decía, es a partir de las empresas. Pero esos intercambios que van de insumos o de productos que van de un lado al otro, pero mayoritariamente de insumos, van a cruzar en el caso de cadenas de valor regionalmente organizadas, por ejemplo, como el caso muy interesante que él estaba planteando de la sardina, y también en el caso siguiente que planteaba, van a estar cruzando varias veces las fronteras de un país. Y es ahí donde estamos interviniendo tanto la comunidad andina como la ALADI, que todavía no les he dicho qué es la ALADI. Él está hablado por la sigla nomás. Bueno, la ALADI es la sigla de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y al igual que la CAN, es un organismo que tiene la particularidad de querer el desarrollo armónico y equilibrado de los países y de los pueblos que la integran, pero a través del comercio. Y ese comercio lo vamos a impulsar o lo impulsa a través de la realización, digamos, la negociación y la suscripción de diferentes acuerdos. ¿Qué rol cumple? Y la ALADI es al igual que la CAN, incluso es un poco más vieja que la CAN, más antigua en la región. Y está conformada por 13 países, después vamos a hablar un poquito de ellos, pero lo que me interesa es que el rol principal, que es la regulación y la promoción del comercio entre los países que la integran, ¿cómo podemos leer o readecuar ese papel de la ALADI a un concepto, a este concepto de cadenas de valor? ¿Para qué nos sirven los acuerdos entre los países en el marco de una cadena de valor? Bueno, nos van a servir, como todos los acuerdos, para establecer reglas claras para el intercambio, reglas que nos permitan hacer, fíjense que estamos hablando de una cadena de suministros que tiene que ser, para empezar, en términos de empresa, económicamente rentable, además de ser tecnológicamente posible. Como les comentaba Jaime, los cambios tecnológicos la han hecho tecnológicamente posible, viable, fragmentar ese proceso productivo en diferentes partes y en distintas áreas geográficas.
de un lado y del otro de la frontera. El tema que estamos teniendo es que necesitamos darle previsibilidad a esas transacciones que se hacen, por ejemplo, teniendo acuerdos. También que esos acuerdos permitan un trato preferencial, es decir, que me otorguen un beneficio a los que participan del acuerdo. ¿Para qué? Para facilitar, para reducir el costo, que es muy importante cuando tengo que producciones en distintos países. Yo necesito reducir el costo económico, pero también sobre todo el costo de coordinar toda esa producción, porque al cliente no le importa dónde se produce, le importa que una vez que lo compre le llegue. Entonces, en ese caso, nuestros acuerdos, que en el caso tienen un trato, tienen un acceso, otorgan un acceso preferencial a los mercados, es realmente clave para poder asistir a que estas producciones estén pudiendo fluir de un lado al otro de la frontera. El acceso preferencial puede ser para la parte de bienes, de servicios o también de inversiones. Depende de la profundidad, de cuán profundo sea el acuerdo, cuán profunda sea el nivel de integración entre los países, las mayores o menores posibilidades que pueda estar otorgando. En especial, en el caso de los bienes, que es un ejemplo que todos visualizamos, el tener un acuerdo que otorgue un tratamiento preferencial nos puede estar evitando el pago, por ejemplo, del arancel de importación, o pagar un arancel de importación más reducido que el que pagaría el producto de un país que no tiene o no está integrado a esa región a través de un acuerdo. Como ustedes pueden ver allí, también, además de todo eso, la ley lo que desea, al igual que la CAN, que está promoviendo este curso, también es contribuir a desarrollar las capacidades de ustedes, porque no solamente es necesario que esté el marco jurídico, la carretera, con las reglas claras para poder funcionar, sino que además necesitamos que ustedes las conozcan como pymes y sepan utilizarlas. Y es por eso que la Secretaría General de la LADI ha desarrollado distintas herramientas para facilitar el conocimiento y, a través de ese conocimiento, la utilización de esos acuerdos. Pero ¿qué relación tienen los países de la LADI con los países de la Comunidad Andina, y por qué nosotras estamos invadiendo un poco este último módulo en este curso de la comunidad andina, de nuestros queridos amigos? Bueno, básicamente la importancia de obviamente los países de la Comunidad Andina son miembros fundadores de la Asociación Latinoamericana de Integración, además de ser miembros de la Comunidad Andina. Y en ese rol tienen acuerdos con el resto de los países miembros de la LADI. El resto de los países miembros de la LADI, que ustedes ven coloreados allí en un azul casi, por lo menos yo lo veo en este momento casi negro, pero créanme que es azul, lo que nos está diciendo allí es que esos 13 países, que son básicamente todos los de América del Sur, México, Cuba y Panamá, lo que nos está mostrando que son tanto importantes mercados de destino como importantes mercados proveedores de bienes para los países de la Comunidad Andina. Por ejemplo, en el promedio que estábamos tomando allí de los últimos 5 años, el 14% de las exportaciones de la Comunidad Andina se dirigió al resto de los países de la LADI, a ese pintado de azul. Perdón, Mercedes, que te corte, pero la presentación no se está viendo. A ver. Ay, perdón. Sin embargo, nosotros la estamos compartiendo. A ver, ¿podría volver a compartirla? Sí, por favor. Mira, Analía, ¿vos te animás a compartirla de allá? Porque yo ahora se me fue. Vamos a intentar compartirla de... Disculpen, pero pensábamos que que las estábamos viendo, pero mientras logramos resolver este inconveniente,
este inconveniente. Lo que les estaba, de todas maneras, lo que les estaba contando era que cuál era la importancia o por qué era importante tener en cuenta los mercados de la LADI, y en especial los que no son miembros de la comunidad andina. Bueno, porque como decíamos, constituían el 14% de todos los dólares que los países de la CAN exportan al mundo. El 14% en los últimos 5 años se dedicó al resto de los países miembros de la LADI. Y lo mismo, casi un 13% de todos los dólares que la CAN importó del resto del mundo, lo importa del resto de los países de la LADI. Para hacernos una idea, o para que ustedes se hagan una idea, aquellos que no están tan familiarizados con los datos, esto es más o menos la misma participación que tienen todos los países de la Unión Económica Europea. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque somos un socio comercial muy relevante, y es por eso, y es por eso que es muy importante y estamos nosotros aquí para contarles cuáles son los acuerdos que en el ámbito de la LADI tienen los países de la CAN con otros países, con el resto de esos países, que tienen una relación en términos de acuerdos, una vasta red de acuerdos que nosotros pretendemos enseñarles a los aspectos fundamentales y a ver cómo los podemos usar. Creo que todavía no hemos podido resolver. No, ya se está viendo. Ah, se está viendo, perfecto. Entonces, Sí. si ya se está viendo, entonces le damos modo presentación. Y a ver si ahora he pasado la presentación. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, como les decía, nosotros íbamos a mostrar 2 herramientas, esa vasta red de acuerdos y además Pymes Latinas Grandes Negocios. ¿Qué es Pymes Latinas Grandes Negocios? Donde nosotros podemos tener esa red de acuerdos. No me está dejando pasarla, ahora sí. A ver, Analia. No. A ver. Ahora sí. Bueno, Pymes Latinas Grandes Negocios es una plataforma virtual que ha creado la Secretaría General de la LADI, que tiene un acceso gratuito y que es que ustedes allí tienen la dirección, pero que en la próxima vamos a ver exactamente cuál es el contenido. Por favor, si me puede pasar. Que vamos a ver exactamente cuál es el contenido y por qué es importante. ¿Por qué es importante contar con la plataforma y que ustedes la visiten y la usen? Primero, porque es un esfuerzo importante de todos los gobiernos, entre ellos los de los países miembros de la Comunidad Andina, por brindarles una herramienta que les permita facilitarles el armado de su plan de comercialización. Incluso si están pensando en términos de comercio tradicional o en términos de cadenas de valor. Van a tener que explorar mercados, van a tener que conseguir esa empresa que les compre, digamos, la producción y puedan insertarse con ella, porque sea la empresa quizás líder en el mercado de ese producto. Entonces van a necesitar un centro de negocios. Bueno, la plataforma tiene un centro de negocios, tiene un modulito, como dice allí, de conexión empresarial, que permite hacer tratos directos entre los empresarios que estén allí inscriptos, pero también les va a permitir participar de las ruedas de negocios que tenemos. Nosotros hemos participado, sabemos que los empresarios andinos son muy afectos a participar de las ruedas de negocios. Hemos participado varias veces también por gentil invitación de la comunidad andina a los encuentros en el encuentro empresarial andino, y por lo tanto los invitamos de hecho a poder participar en nuestras ruedas de negocios, por ejemplo en una que va a haber la semana próxima y donde las inscripciones todavía siguen abiertas para empresas compradoras. Pero hoy nos queremos centrar especialmente en el módulo de información, donde aquí lo que vamos a estar volcando son informaciones desde cómo instalarse una empresa hasta
cómo acceder al mercado y todos los requisitos que se necesitan para acceder al mercado, para que esa red de acuerdos que les mostrábamos y que iba a facilitar esas transacciones, bueno, en este momento ustedes puedan saber cuáles son las condiciones de acceso preferencial que se le otorgan exactamente a su producto. Y hoy vamos a hablar también de algunos aspectos importantes para poder interpretar ese módulo de condiciones de acceso de la mejor manera. También tenemos un centro de capacitación donde ustedes pueden acceder a varios cursos y un centro de logística donde les dice todos los trámites y los costos que tienen que hacer para llevar un producto de un lado al otro. Invitamos a visitar la plataforma y ahora vamos a comenzar dentro de esa plataforma, dentro del módulo de acceso a mercados, nosotros vamos a tener desplegada toda la red de acuerdos de la LADI. De esa red de 105 acuerdos, solo 50 tienen condiciones de acceso preferencial, los otros son acuerdos marco de otra naturaleza. Y esos acuerdos preferenciales han posibilitado que el 83% del comercio se encuentre liberalizado. Es decir, hay del universo arancelario, hay el 83% de los productos no está pagando el arancel de importación. Acá tenemos nosotros los acuerdos que tienen en vigor los países miembros de la CAN con el resto de los países de ALADI. Están en el cuadro los que están protocolizados ante ALADI y también al final del cuadro algunos que no tenemos protocolizados ante la ALADI por el momento. O que no están vigentes, pero lo estarán en breve. Todos esos acuerdos ustedes pueden consultarlo en detalle a través de Pymes Latinas Grandes Negocios en el módulo de acceso a mercado. Pero lo que nosotros les queríamos mostrar hoy es empezar a hablar cómo hago para que esas condiciones de acceso al mercado que están negociadas y que han estado negociadas desde siempre y siempre las vamos modificando porque obviamente los puntos de acuerdo van siendo cada vez mayores, tenemos temáticas nuevas que se van incorporando a los acuerdos y mejorando la estructura existente, pero lo más importante es decir, bueno, esa estructura existente, ¿cómo la usamos a la hora de poder mejorar o tener una cadena regional de valor? Lo primero es poder pasar el producto de un lado al otro de la frontera usando ese trato preferencial, es decir, sin tener en cuenta el pago del arancel. La otra cosa importante para que me otorguen esa preferencia es justamente que el producto sea originario de los países miembros del acuerdo. Entonces, el poder saber si el producto es originario o no, ese es un aspecto medular y central para poder hacer posible que en el medio de las cadenas de valor se beneficien de los acuerdos comerciales vigentes. Este es un punto que va a explicar en breves instantes Analía. Así que le estoy dando la palabra a Analía para que ingrese a comentarles cómo hace un producto para, cuáles son las condiciones para ser originario. Ahora la dejo un poquito porque me estaba asistiendo con la presentación, tomar aire y empezar con su parte de la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Lo que nos está pasando es que no nos está funcionando el teclado de la mesa y estamos corriendo entonces la presentación con la computadora anexa que tenemos. Ahí vemos, bueno, retomando todo, Jaime en un principio nos dio un tremendo paseo por 200 años de historia del comercio mundial. Y Mercedes nos introdujo en la idea de los acuerdos preferenciales que para la LADI tienen mucha importancia porque son los instrumentos que han sido concebidos originalmente en el tratado para avanzar en esa idea, en ese sueño de conformar a largo plazo un mercado común entre todos los países miembros. ¿Qué importancia tienen las reglas de origen en el marco de estos acuerdos preferenciales? Bueno, justamente porque ese trato preferencial, esa rebaja de aranceles e incluso eliminación de aranceles, solo sí tiene lugar si el importador presenta ante su autoridad aduanera
o un certificado que acredite el cumplimiento de determinadas reglas de origen. ¿Qué quiere decir cumplir origen o determinar que una mercadería es elegible a los efectos de recibir el trato preferencial? Bueno, justamente que esa mercadería es obtenida, producida o elaborada en el territorio del país que la está exportando o incluso en el territorio, vamos a ver un concepto más adelante que es la acumulación de origen, en el territorio de todos los países que forman parte de ese acuerdo. Y el cumplimiento de estas reglas de origen tiene que evaluarse en función de cada acuerdo preferencial porque ustedes saben, los exportadores ya conocen esto, no son iguales de un acuerdo a otro. Si bien utilizan principios comunes para establecer cuáles son las reglas de origen, a veces de un producto a otro y de un acuerdo a otro, estas reglas van variando. Es importante recalcar que el concepto de origen en los acuerdos comerciales difiere del concepto de procedencia. Eso es muy importante en la práctica porque procedencia es de dónde viene la mercadería, de dónde se expidió, tiene que ver más bien con un concepto de expedición. Y también del concepto de denominación de origen, que es un concepto que refiere a la propiedad industrial, básicamente, no a las operaciones de comercio ni de acceso a mercado. ¿Y cuál es el objetivo de esta regla de origen? Por lo menos de las reglas de origen preferenciales, las que están contenidas en los acuerdos de preferencias, es justamente asegurar que ese trato preferencial, ese mejor trato, solamente beneficie a los productos de los países miembros del acuerdo, con algunas excepciones que vamos a ver. Retomando lo que dijo Jaime, que nos habló de las tres, digamos, de las tres grandes etapas o tres grandes momentos de la globalización, podemos decir que antiguamente era mucho más fácil determinar el origen de un bien porque los bienes se solían producir en el territorio de un único país y a partir de insumos que también eran tomados en ese territorio. Pero actualmente es muchísimo más difícil porque la mayoría de los productos, sobre todo los industrializados o aquellos que incorporan un componente importante de tecnología, se producen en distintos países o en distintas regiones, con lo cual advertimos que hay una fragmentación del proceso productivo y de repente los insumos vienen de 3 o 4 países distintos, hay productos intermedios que se elaboran en otros y al final el producto final se monta y se exporta en un tercer país. Y cada uno de esos fragmentos en que se divide ese proceso productivo corresponde a lo que sería un eslabón en una cadena de suministro. Si un insumo o material intermedio cumple ese origen preferencial, naturalmente es más barato. Y el producto final que lo incorpora en su elaboración también es más barato y es más competitivo. Entonces es más fácil acceder al mercado de destino a través de ese beneficio que es la preferencia. Y por eso esto nos permite afirmar que los acuerdos comerciales preferenciales contribuyen, por lo menos en principio, a conformar cadenas de valor. Por lo menos en principio, porque también hay otras condicionantes para esta conformación de cadenas. Pero ¿cuál es la limitación de los acuerdos y sobre todo de la red de 50 acuerdos preferenciales que tiene la LADI? Justamente estos acuerdos, que en su mayoría son bilaterales, conforman un mercado que es fragmentado. ¿Y esto qué quiere decir? Que para poder exportar con preferencia, los países deben cumplir la regla de origen de ese acuerdo, pero de repente no pueden utilizar insumos de otro país miembro de la LADI porque ese insumo no cumple origen dentro del acuerdo preferencial. Cada acuerdo entonces tiene sus reglas de origen que conforman una especie de compartimentos estancos. Entonces tenemos ese mercado fragmentado, lo cual impide a un productor, por ejemplo, abastecerse de insumos que podrían ser más competitivos o más baratos, teniendo en cuenta únicamente sus condiciones de producción. Y también a los consumidores finales, que son justamente los que en última instancia van a pagar el precio de ese producto, de abastecerse de productos más competitivos.
Pero a esta limitación que implica la fragmentación del mercado ampliado, hay un atenuante, que es justamente el principio de acumulación de origen que está contemplado en la mayoría de los acuerdos comerciales, por lo menos a nivel de una acumulación entre los miembros de los acuerdos. ¿Y qué es este principio de acumulación? Es la posibilidad que tienen los exportadores de considerar como propios insumos o materiales, sobre todo, y también valor agregado, proporcionados por otros proveedores, por otros productores que se encuentran en otros países. A la hora entonces de determinar si el producto que yo voy a exportar califica como originario, puedo considerar como propio, como producido por mí, esos insumos que vienen de mis demás socios en el acuerdo y también incluso de terceros países en aquellos acuerdos que establecen la posibilidad de acumular origen con terceros en determinadas condiciones. En este esquema les voy a presentar un ejemplo donde un exportador ecuatoriano, que está representado con el círculo violeta en el centro de la pantalla, elabora y exporta prendas de algodón al mercado argentino. Y el acuerdo preferencial que involucra a Ecuador y Argentina es el Acuerdo de Complementación Económica 59 de la LADI, del que participan además los restantes 3 países fundadores de Mercosur, y también Colombia y Venezuela. En este caso, entonces, el exportador ecuatoriano va a vender a la Argentina prendas de algodón. ¿Y qué es lo que tiene que ver dentro del ACE 59 en materia de origen? Primero, ¿cuál es la regla de origen pactada entre Ecuador y Argentina en el marco de ese acuerdo? En el rectángulo que está arriba de la flechita azul, ustedes ven que dice regla de origen, tejidos a partir de hilados elaborados en las partes signatarias. Los hilados tienen que ser elaborados en alguna parte signataria del acuerdo. Y abajo vemos cuál es la regla de acumulación del 59. El ACE 59 permite, además de acumular entre los miembros, acumular origen con Perú y acumular origen con Bolivia. En el caso de Perú, se da la importación de los insumos a través del Acuerdo de Complementación 58, firmado entre Perú y los países de Mercosur, y en el marco de los países de la CAM, por supuesto, en el Acuerdo de Cartagena. Y con Bolivia, lo mismo, en el Acuerdo de Cartagena con los países de CAN y el ACE 36 con Mercosur. Este exportador ecuatoriano compra insumos de 3 países. En amarillo, a la izquierda, Argentina, le compra tejidos de algodón, pero que son elaborados con hilados de China. A Brasil le compra los mismos tejidos de algodón, pero elaborados con hilados brasileros. Y a Perú le compra tejidos de algodón elaborados con hilados de Perú. Esos insumos o tejidos que vienen de la Argentina, como la regla de origen del ACE 59 establece que los tejidos tienen que ser originarios, pero a partir de hilados, no permite utilizarlos para poder usar el trato preferencial el importador argentino. ¿Por qué? Porque los hilados con que fabrica el tejido argentina son de China. No cumple la regla de origen establecida en el acuerdo. Pero si ven, en el caso de Brasil y en el caso de Perú, donde los hilados con los que se produce el tejido, que es el material intermedio, son de los propios países, eso sí cumplen la regla de origen y por eso están tiqueados con un visto en verde. ¿Cómo se exporta el tejido peruano a Ecuador? A través del Acuerdo de Cartagena. ¿Y cómo se exporta el tejido brasileño? A través del ACE 59. Entran con 0% de arancel a Ecuador, el ecuatoriano los incorpora en su elaboración y exporta la prenda de vestir a la Argentina. ¿Qué permite esto? Que estos insumos de Brasil y Perú, estos tejidos, puedan alcanzar el mercado argentino a través de la incorporación a una pequeña cadena de valor en cuyo centro está el exportador ecuatoriano. En la pantallita siguiente les voy a dejar un listado de aquellos acuerdos, los principales acuerdos de la LADI, que permiten
acumular origen con países de la comunidad andina que están marcados en negrita. Y a título de ejemplo les digo que el ACE 18, que es el acuerdo que regula las relaciones comerciales de mercadería salvo automotor, todo el resto de las mercancías entre los 4 países fundadores del Mercosur, permiten acumular origen con Bolivia, con Colombia, con Ecuador y con Perú, además de con Venezuela. Por lo cual, exportadores de insumos o materiales intermedios de los 4 países andinos pueden alcanzar el mercado de cualquiera de los países de Mercosur, ya sea directamente en los acuerdos que tienen firmado o a través de la incorporación a un bien final. Y así sucesivamente en el ACE 33, por ejemplo, que es el acuerdo de Colombia-México, hay una cláusula de acumulación que dice que está permitida con países no partes cumpliendo con determinadas condiciones que hay que verlas en cada acuerdo. Y así sucesivamente les dejamos entonces este resumen para que lo tengan en cuenta los exportadores. Por último, quisiera decirle que es muy importante que además de calificar como originario un producto, se tiene que comprobar ante la aduana de destino a través fundamentalmente de un certificado de origen en lo que son nuestros acuerdos, de que esa mercadería cumple las condiciones de origen. Y estos certificados de origen están sometidos a un control muy exhaustivo de parte de las aduanas y de los organismos de aplicación en materia de origen, los organismos nacionales competentes, y en cada acuerdo se establece tanto el formato del certificado como los instructivos que acompañan el llenado del mismo. Por último, les dejamos allí el correo en el cual nosotros recibimos consultas. Nos pueden enviar cualquier consulta que tengan sobre los temas que hemos tratado hoy. El correo es sgaladi@aladi.org y con gusto a la brevedad le estamos respondiendo, y también la dirección de nuestro sitio web, donde pueden encontrar, además de toda esta información y la plataforma Pymes Latinas que les comentó Mercedes, también acceder a nuestro centro virtual de formación, que es un espacio donde nosotros brindamos cursos virtuales sobre muchos temas relacionados con el comercio y con la operativa de Aladi, que son gratuitos tanto para el sector público como para el sector privado. Bueno, quedamos abiertos entonces a las preguntas o comentarios que ustedes tengan para hacernos, y pasamos la palabra al moderador para que se la transfiera al próximo expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Analía, por esta exposición, por mostrarnos todo ese marco normativo y acuerdos que rigen en la ley de valor, mostrarnos esa normativa en reglas de origen y su importancia que tiene, especialmente en este proceso de transformación de los productos. Y básicamente la plataforma que nos mostraron, que es bastante importante y bastante de arte. Muchas gracias por esa exposición. Vamos a pasar ahora a nuestro tercer panelista. Él es José Durán Lima, oficial de Asuntos Económicos y jefe de la Unidad de Integración Regional de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, economista por la Universidad de Guayaquil y abogado de la Universidad de Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Principal área Su principal área de investigación son la integración regional, vínculos entre Asia, Pacífico y América Latina, y acuerdos de libre comercio y patrón de estructura comercial. Hace análisis de indicadores comerciales, evaluación de impacto de acuerdos comerciales, comercio y pobreza. También ha realizado análisis de cadenas de valor, equilibrio general computable, ha dictado varios cursos y asistencia técnica a diversos países de América Latina y el Caribe. Y organismos de integración como la Comunidad Andina, la CELAC, el Mercosur, el Mercado Común Centroamericano, UNASUR. Con eso quiero ceder la palabra a José Durán para que nos haga ya el inicio de su exposición, nos brinde esta charla y le voy a ceder el micrófono precisamente a él. Adelante, José.
Muy buenas tardes a todos los participantes de este seminario. Agradezco a la comunidad andina por la invitación. Quiero preguntar, ¿están viendo la presentación? ¿Estoy compartiendo? No, no, aún no. Entonces, si es que no la están viendo, tenemos algún problema técnico. A ver, Ahora estás viendo. ¿se está viendo? ¿Ahora? La estás subiendo ahorita. Ahora sí. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces. Bueno, después de la presentación de Jaime y de las colegas de Aladi, me voy a concentrar un poco en presentar cuáles han sido los impactos de la crisis COVID sobre la producción y el comercio, particularmente sobre las pymes de la comunidad andina, para después hacer alguna reflexión sobre la recuperación post-COVID y algunos elementos de política que también crucen con algunas ideas respecto al aprovechamiento de estas metodologías, de estas herramientas que se han estado presentando. Primero, rápidamente indicar que la pandemia determinó una caída del PIB global el año anterior del 3,2 y ahí se destaca la caída de Estados Unidos, la zona euro. Solamente China creció el año anterior 2 puntos porcentuales. Esto también se trasladó hacia el comercio y tenemos que el año anterior la región sufrió una caída tremenda en la producción, sobre todo en el segundo trimestre del año, una caída que en la CAM fue del 15%, y que solo se fue recuperando hacia finales del año 2000, por supuesto. Y en el comercio esto derivó también de una caída importante, tanto las exportaciones como las importaciones. En el caso de las exportaciones, la caída fue de un 10%, con una caída importante del volumen y sobre todo también en las importaciones. La caída del volumen fue tremenda, en valor 16%. Hubo caídas importantes también en las transacciones de servicios, sobre todo en los viajes, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Si uno mira la historia del comercio, de servicios, es tremenda la caída de dos dígitos, más del 30%, se desplomó el turismo prácticamente y eso afectó a Centroamérica y el Caribe. Y ahí tenemos que efectivamente por sus regiones la mayor contracción se produjo en los países de la CAN, del Caribe, perdón, pero la CAN no quedó exenta del impacto negativo, y ahí el impacto negativo fue más fuerte en la categoría, en los servicios, sobre todo en los viajes. Si tomamos en cuenta un análisis sectorial en toda la región, vemos que efectivamente solo dos sectores fueron resilientes: el sector agrícola, el sector de alimentos, y luego en el turismo las caídas fueron del 60%, en la construcción, servicios de construcción 55%, el transporte, ¿verdad?, y el almacenamiento 23%, en los bienes, en autopartes, en química, en textiles, hubo caídas realmente estrepitosas. Pero veamos qué pasó en la comunidad andina. En la comunidad hubo tres grupos, al igual que en la región, hay tres grupos de productos. Primero, los resilientes, igual que los resilientes en el resto de países. El sector más resiliente fue la agricultura y ganadería, y el alimentos, bebida y tabaco, que se mantuvo los niveles de crecimiento en exportaciones del año 2019. Estos sectores representaron el 19% de las exportaciones. Los sectores más afectados fueron, en cuanto a bienes, el 61% de las exportaciones totales de la región, de la comunidad andina. Y ahí, particularmente afectado el sector automotriz, el sector petróleo y minería, el sector textil. ¿Por qué menciono estos sectores y por qué los agrupo de esta manera? Un poco para que ustedes, me gustaría que se queden, fijen, tomen la foto de estos sectores, que después voy a volver sobre ellos, pensando en las MIPYMES, en el impacto sobre las MIPYMES, medianas y pequeñas exportadoras en la región. Por supuesto, también hay sectores que estuvieron medianamente afectados, entre los cuales se destaca el sector de madera, papel y celulosa, y química y farmacia, que son sectores también importantes en MIPYMES. Y el impacto se trasladó al empleo. Ahí tenemos la evolución del empleo mensual en 5 países de la región. Particularmente tenemos ahí el caso de Colombia y Perú, 2 países de la CAN, y ahí lo que vemos es que la región en promedio, hacia mayo, junio, julio, recibió una pérdida de empleo de aproximadamente 190 millones de personas, solo en el mes de junio 130 millones, y
digamos, ya para agosto había una recuperación en cuanto al empleo, pero aún hay 5 millones de empleos que todavía no se han recuperado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y 1/3 de ese empleo afectado correspondió al empleo femenino. Son números gruesos, pero que también afectan a la comunidad andina. Y quizás es importante destacar que también el impacto más fuerte se sintió a nivel empresarial, ¿verdad?, en la comunidad andina, concentrado justamente entre marzo, abril, mayo, junio, que fue donde más salida o cierre de empresas hubo, y gran parte de las empresas que cerraron y dejaron de exportar fueron empresas MIPYMES. Todavía en algunos países de la región, como Perú, como Chile, como Ecuador, todavía se siente esta herida en el comercio. Si bien es cierto, había una recuperación en los meses posteriores, lo quiero mencionar acá, hubo una caída fuerte. En cuanto a la recuperación del PIB en el año 2021, se espera una recuperación importante en China, en Estados Unidos y en el mundo, particularmente un 6%, y eso va a derivar también en una recuperación del PIB en la región en torno a un 5,9%. Se espera que en el año 2022 esa recuperación, que es más bien liderada por, digamos, por una recuperación estadística, un poquito se desacelere. Un elemento importante que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de considerar los impactos sobre el producto, y a nivel regional, de vuelta, la recuperación ha sido importante, sobre todo en los 2 primeros trimestres del año, para los cuales tenemos información, y tenemos todos los esquemas de integración se han recuperado, y particularmente en la comunidad andina también, con una recuperación muy fuerte en el caso de el Perú y Bolivia, un poquito menos intensa en el caso de Ecuador, pero sin embargo los números son bastante altos, crecimiento del 8%, por ejemplo, en el segundo trimestre del 2021 en Ecuador. A nivel de sectores, ahí tenemos los sectores que se están recuperando, sobre todo la industria manufacturera. Todavía aquí el problema es que los servicios todavía se mantienen declinantes, ¿verdad? Y eso es importante, aunque hay una recuperación, la recuperación se da más a nivel de producción doméstica. Déjeme decirle que desde el punto de vista del comercio, cuando uno mira los datos de comercio, encontramos que efectivamente la recuperación es digamos, generalizada. Tenemos la comunidad andina con una tasa de crecimiento para la primera mitad del año de sus exportaciones totales de un 50%, y recuperaciones muy importantes, por ejemplo, el sector metales, textiles, ¿verdad? Productos agrícolas, agropecuarios, al igual que el resto de las subregiones, salvo el sector automotriz, que todavía tiene problemas. En el caso la CEPAL proyecta una tasa de crecimiento de 24% en las exportaciones para el año, y 25% de las importaciones. Estos son los números públicos, ¿no? Yo les invito a todos los que están acá a que el día 7, ¿verdad?, estén muy atentos, porque el día 7 de diciembre la CEPAL va a lanzar el flagship de comercio, Perspectivas del Comercio Internacional, donde estos números van a ser revisados particularmente al alza. No quiero adelantarme, pero eso es lo que se viene, y son buenas noticias. Déjeme decir algo sobre las cadenas de valor, así rápidamente. Las pymes particularmente están insertas en todos los segmentos de una cadena, desde antes de la fabricación, en sectores primarios, hasta los sectores con posterioridad a la fabricación de un producto. Estamos hablando del comercio minorista, mayorista, el uso de la tecnología en la llegada de los productos al consumidor final, y en redes de proveedores de primero o segundo nivel, en donde, como bien lo explicaba Jaime, con el ejemplo de la sardina, o también el ejemplo de los textiles que nos daban los colegas de la LADI, hay realmente importantes redes en donde participan las pymes en diferentes segmentos de la cadena, exportando o proveyendo algún producto particular. Déjenme decirles que en cuanto a cadenas de valor, aquí lo que tenemos, este gráfico de ver muchos gusanitos y colores que ustedes ven acá, no tiene otra virtud que simplemente indicar la trazabilidad del valor agregado
exportado según origen y destino en los países de la CAN. La columna del centro es el país que produce un bien y que luego lo exporta a los países que están a la derecha y regiones que están a la derecha, y requiriendo insumos desde países vecinos. Estamos hablando de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Fíjense cómo hay una red importante de tejido productivo. Si bien es cierto, es pequeña, aquí no nos vamos a perder, Diego lo mencionaba, es poco el volumen de comercio de bienes intermedios que los países de la CAN tienen entre sí, pero no deja de ser importante mencionar que hay un vínculo importante, sobre todo entre Perú, Ecuador y Colombia, un poquito menos respecto de Bolivia, pero hay esta relación que queremos visualizar. Y en esta relación es importante mencionar que ya a nivel regional, incluyendo también Mercosur y los países centroamericanos, hay una presencia importante por número de empresas MIPYMES. O sea, el 85% de las empresas de la región son empresas MIPYMES. De 85.000 empresas, aproximadamente 72.000 son MIPYMES, el 85%, y una parte importante de ese comercio se destina hacia países vecinos. Y particularmente en la CAN, y ahí tenemos los números, o el gráfico que ilustra muy bien cómo en el Perú, en Ecuador, en Colombia y en Bolivia, la proporción de empresas MIPYMES es importante. En promedio, un 88% del total exportado y 6%, perdón, un 88% del total de empresas y un 6% del total exportado. Y a nivel de sectores, ¿verdad? Ese 88% vemos que hay sectores en donde la intensidad, el número de MIPYMES es más importante, por ejemplo, en textiles y confecciones, un sector claramente liderado por MIPYMES, 96% del total de empresas en caucho y plástico, y así. Salvo en sectores como el de alimentos, bebidas y tabaco, o el sector minero, donde hay grandes empresas, ¿verdad? También líderes, es donde el guarismo es inferior. En términos particulares voy a pedir voy a concentrarme en dos sectores. El sector de textiles y confecciones y agroindustria, que son dos de los sectores donde hay más intensidad de pymes o de MIPYMES exportadoras. En el lado izquierdo tenemos como en los países de la CAN, en textiles y confecciones, como decía antes, para los 3 países para los cuales tengo información que puedo hacer pública, fíjense cómo este número es importante. Luego en la agroindustria también es importante, y fíjense a la derecha la proporción de, en este caso, de monto exportado por las MIPYMES en el sector textiles y confecciones, 36% del total, el 44% en Colombia, en Perú también es importante, y en la agroindustria un poquito menos, pero no deja de ser relevante el que sea el 76% de las exportaciones. Voy a poner un par de ejemplos sobre cómo son estos vínculos productivos. Y veamos en el caso de la agroindustria, esto es en el caso de Ecuador como exportador, la pelotita negra, es Ecuador exportando productos agroindustriales a la comunidad andina o a terceros mercados. Y ahí, para poder exportar productos agroindustriales como la sardina o los textiles, Ecuador requiere, los productores de esos productos requieren de insumos que pueden venir o de Colombia, o de Perú, o de Bolivia. Y ahí esas pelotitas celestes explican la proporción de insumos intermedios que requiere Ecuador de sus vecinos, principalmente de Perú y Colombia, también de Bolivia. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, está intensivo en el 98% en productos agrícolas, que venía siendo soja, ¿verdad? Particularmente para la producción de Ecuador agroindustrial. Y en el caso de Colombia y Perú también tenemos productos ya más elaborados, como productos plásticos, químicos, o los cartones, o algunos alimentos adicionales que como la salsa de tomate, pues el tomate que viene del Perú a Ecuador, o algunos saborizantes, ¿verdad?, que vienen del Perú, de Colombia, también a Ecuador. En el caso de las textiles y confecciones es lo propio. Igual ahí hay un vínculo que incluye incluso bienes intermedios como son las maquinarias, textiles, ¿verdad? En donde Colombia tiene una virtud importante,
incluso que en la economía circular también hay productos que son reparados, máquinas de coser, qué sé yo, equipo que viene de Colombia para Ecuador, y el destino de las exportaciones en la propia CAN es el 6%, y en ambos casos se genera empleo directo o indirecto, que lo hemos puesto aquí en estos cuadritos, ¿verdad? Por ejemplo, en la agroindustria se genera empleo directo o indirecto, sobre todo indirecto, importante, y también en el sector de textiles y confecciones, que son sectores importantes para un país, en este caso para Ecuador. Y déjenme decirles algo sobre los cuellos de botella que afectan a las MIPYMES y a las empresas exportadoras. Y ahí tenemos que efectivamente la intensidad de estos elementos, de estos factores que impactan a sus empresas, de las personas que están acá escuchándonos, tienen que ver primeramente con el programa logístico, por ejemplo, elevados precios de transporte, el transporte internacional o los costos de transporte internos entre la empresa y la aduana, dificultades logísticas, de tramitología, ¿verdad? O el problema de los altos costos de insumos incorporados en las exportaciones, y además de dificultades de acceso al crédito. Entonces, si se fijan, la intensidad, eso es una encuesta desarrollada en Ecuador para empresas que exportaban al mundo y a la CAN en particular, y fíjense cómo las proporciones son bastante altas. Cuando se preguntó por el costo asociado en términos de barreras no arancelarias, el costo en promedio era de un 25, entre 20 y 25%, y para las MIPYMES era más de un tercio. Y ahí tenemos un resumen de cuáles son los obstáculos más relevantes, en este caso, entre el comercio entre Ecuador y CAN, como una medida digamos, analítica, y tenemos que, con una relevancia alta y una alta incidencia, tenemos problemas como cuellos de botella con la certificación de calidad difíciles de cumplir, que es un elemento importante, problemas de barreras sanitarias y fitosanitarias, dificultades de acceso al crédito, elevados precios de transporte internacional. Fíjense, son elementos que tienen que ver con la economía doméstica o con el comercio internacional, y que viene bien tenerlos en cuenta. Solo los voy a mencionar, los voy a dejar acá, no voy a abundar en detalle, simplemente decir que son los elementos que hay que considerar al momento de pensar en la competitividad empresarial. Y piense en la competitividad de su empresa en particular. Déjeme algunas consideraciones finales. Primero, con respecto a la integración regional, primero, ustedes consideran conmigo entonces que las MIPYMES participan activamente en el comercio internacional, el comercio regional en la CAN, y choques como el del COVID afectan directamente a este tipo de empresas. Lo hemos visto, por ejemplo, y hemos dicho que el 61% de las empresas exportadoras se vio afectada por una caída importante de las exportaciones, y la crisis COVID mostró la debilidad de este segmento de empresas, pero veamos la parte positiva. Si bien es cierto, hubo una caída de las exportaciones, también se aceleró el uso de medios digitales en la gestión de la producción, de las ventas y el comercio. Algunos colegas en CEPAL le hicieron estimaciones sobre o el seguimiento de qué significó esto en términos de aumento del uso de medios digitales. Por ejemplo, durante la pandemia, la parte más dura de la crisis, el uso de medios digitales en el Perú se elevó por 900%, en el caso de Ecuador el 130%, en promedio hay una estimación de que el 50%, perdón, que el uso de medios digitales aumentó un 50% en los países de la CAN. Y bueno, también indicar que después con la recuperación se está viendo que hay sectores que tienen un mayor potencial en esta recuperación, entre ellos el sector de alimentos, bebidas y tabaco, donde hay vínculos productivos que todavía no se destruyeron, porque ustedes vieron, fue un sector bastante resiliente, al igual que el sector químico, petroquímico, que decreció menos, y el sector de textiles, confecciones y calzados, en donde algunos sectores vinculados digamos, por ejemplo, la confección de equipos de protección, de mascarillas, donde también hubo ciertas ventajas, y sobre todo los servicios empresariales relacionados a las tecnologías digitales, a software, ¿verdad? O a la atención de servicios por medios digitales, también se expandió, y esto es importante destacarlo. Quiero decir acá, simplemente mencionar algunas de las recomendaciones de política que damos en la CEPAL, poniéndolas en modo PYME, ¿no? Primero, que es necesario que ustedes como pymes, ¿verdad? Como empresarios, pequeños y medianos exportadores, tengan un argumento respecto a la incidencia de su empresa
en un sector particular. Si usted es un empresario textil, ya va a estar muy empoderado, va a saber que su empresa es importante, que su empresa participa del comercio, que su empresa depende del comercio, que exporta mucho a la propia región, y por lo tanto puede solicitar apoyos, ¿verdad? O impulsar medidas para evitar que su participación en las cadenas de suministro, ¿verdad?, sea escuálida o se rompa, y un poco promueva, participe de impulsar la simplificación de trámites aduaneros, por ejemplo, de inspecciones, que se ocupe también de utilizar medios digitales para reducir, digamos, el riesgo potencial de su empresa. Y ahí quiero decir, por favor, utilice todas las ventajas que los gobiernos ponen a disposición de los empresarios. Por ejemplo, programas de capacitación para exportar. La situación está mala, está difícil de exportar, y el gobierno saca un programa de capacitación para la ruta exportadora, Perú, ¿verdad? O la LADI hace un curso virtual, y la CAN, usted enrólese, apúntese, ¿verdad? Aproveche los medios electrónicos, utilice la información de la red para potenciar su negocio, utilice las redes, participe en ferias virtuales, ¿verdad? Haga promoción de su negocio mediante el uso de sitios web propios, ¿verdad? O como el que las colegas de la LADI han promovido. Utilice medios de pago electrónico, entérese bien cuáles son los mecanismos para utilizarlo, si hay apoyos gubernamentales para el uso de estos medios electrónicos, apúntese, ¿verdad? Acérquese a los organismos nacionales de promoción de exportaciones, si está en Ecuador, a la Corpey, a ProEcuador, a ProBolivia, a ProColombia, está ProPerú, bueno, a la CAN, a la LADI, por supuesto. Pónganse en contacto con las asociaciones de empresarios, ADEC, CADEC, no, FedExport, CONAPYME. O sea, no deje de participar en todos los talleres y reuniones que estas instituciones tengan. Si hay un premio para difundir su negocio o sectores nuevos o emprendimientos, allá vaya usted, apúntese, ¿verdad? Utilice cada vez más las herramientas públicas disponibles, como las que la LADI y la CAN están promoviendo, o las cámaras de comercio, ¿no? Entonces, apúntese a ferias, participe en ruedas de negocio, utilice cada vez más la internet. Bueno, y también nosotros de la CEPAL hablamos de impulsar la integración productiva, y por ejemplo, en sectores estratégicos como la salud, el reconocimiento mutuo de registro sanitario. Pero se me acaba de pasar la... por ejemplo, nosotros impulsamos encadenamientos en sectores estratégicos como el sector farmacéutico, el sector de equipo médico, y ahí, como empresario, usted trate de involucrarse en todos digamos, las iniciativas que promuevan complementariedades productivas, o el uso, por ejemplo, de la acumulación de origen, como las mencionaban las colegas, ¿no? También, y ahí desde la CAN y desde la LADI, desde la CEPAL, nosotros también impulsamos la mejora de la infraestructura regional, del transporte y logística, tratando de impulsar estos temas que son claves, y ahí sí, ahí la gran empresa, los gobiernos, o la alianza pública-privada, ahí la llevan para promover proyectos tendientes a resolver esos problemas logísticos, como el lento tránsito carretero, o el exceso de tramitología, la falta de conectividad. Entonces, usted apúntese, esté enterado de estas iniciativas para que las pueda utilizar. Empresas grandes, les resulta muy fácil resolver estos problemas, porque ellos tienen una oficina de comercio y entonces pueden acceder al uso de las reglas de origen, pero usted no, usted necesita acercarse a una asociación de empresarios, necesita estar agremiado, necesita conocer y explorar el mercado y utilizar cada vez más los medios digitales. Si la pandemia algo nos enseñó, es que el uso de los medios digitales se aceleró tremendamente, no solamente para promover las ventas domésticas, sino también el comercio, para la educación, el teletrabajo, para los servicios médicos, los servicios públicos, y las MIPYMES necesitan cada vez más el uso del comercio electrónico. Por eso desde la CEPAL aplaudimos
que la Comunidad Andina, que la ALADI, ¿verdad?, impulsen talleres como estos, en donde el objetivo es, digamos, ya que está de moda la palabra empoderar a las MIPYMES para que estén un poquito al tanto de cuáles son las políticas, de cuáles son los medios necesarios para poder desarrollar su giro de negocios y aprovechar las herramientas que da el comercio internacional y la tecnología. Yo lo voy a dejar acá. Muchas gracias por la invitación y quedo abierto a preguntas si es que los hubiera. Corto acá para que podamos dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias por mostrar esos impactos de la crisis del COVID sobre las pymes, especialmente en todo lo que es la región de la Comunidad Andina, y cómo se ha ido trabajando y con las recomendaciones para poderlas apoyar y seguir las acciones de que estas puedan seguir hacia adelante. Gracias por el tiempo y por hacernos esta brillante exposición. Ahora, siguiendo con esta segunda parte de nuestras exposiciones, vamos a hacer una ronda de preguntas por cada uno de los panelistas, en los cuales son las preguntas que nos han puesto en las plataformas que tenemos actualmente. Y de acuerdo a lo que hablamos ayer, pues por tiempos, una sola ronda con 2 preguntas para cada uno de los panelistas. Y por tiempo yo creo que voy a comenzar con Mercedes y Analía, porque ellos tenían un carácter de urgencia para el tiempo de día. Y hay una pregunta básica a ellas dos, que dice: en el contexto de cadenas de valor, un país puede haber acordado diferentes reglas de origen para un producto, según las características de producción del país contraparte. ¿Qué pasa cuando se quiere extender una preferencia, acumulación extendida, a países con los cuales se tiene una regla de origen menos exigente o no se tiene acuerdo? La pregunta es: ¿se perfora así la regla de origen? ¿Favorece importar insumos privilegiados la industria del bien final? ¿Se da un mejor tratamiento a un país que no es parte del acuerdo? Sí, muchas gracias, Martín. Efectivamente, en algún momento, muy rápidamente, yo les deslicé que a veces la posibilidad de acumular origen está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Esas condiciones están establecidas en cada acuerdo y pueden ser, por ejemplo, que la mercancía que está acumulando haya llegado al 100% de preferencia en el marco del acuerdo preferencial de que se trate. Puede ser que la regla de origen aplicable entre los miembros del acuerdo donde se encuentra el exportador tenga que ser equivalente o la misma a la regla de origen a través de la cual importa el insumo del otro país. Pero puede ocurrir también que no se diga nada y que no haya ninguna condición. Cuando no hay ninguna condición en el marco del régimen de origen y se permite la acumulación con terceros, puede haber perforaciones, es decir, se puede estar dando a los primos hermanos un beneficio mayor de lo que se está dando a los propios hermanos en el acuerdo. Eso es un ejercicio que se tiene que plantear al momento de la negociación del acuerdo. Colocar esas condiciones para justamente impedir que se provoque esa perforación. No sé si queda contestada la pregunta. Entonces, sí, muchas gracias. Así yo tengo unas preguntas más y hablaban de su plataforma que tenían puesta en el apoyo para las pymes, ordenando bastantes capacitaciones y también un apoyo en lo que es la participación en ruedas de negocios. Les preguntan si este tipo de ruedas de negocios actualmente las están haciendo presenciales y si tienen algún costo para llevarlas adelante. Bueno, en realidad las ruedas en este momento son virtuales por razones de notoriedad. Este año hemos tenido 5 ruedas, la última va a ser de la semana que viene y es para productos, fibras vegetales y cacao. Nosotros antes hacíamos presencial, un encuentro empresarial en presencial muy grande, algunos de ellos, estoy haciendo memoria, pero en realidad tres de los en los que yo he participado se han realizado en países de la CAN, en Perú, en Bolivia y en Colombia, que se llamaba Expo Aladi.
pero eso sí era presencial. Este año, por razones de pandemia, y también hemos desarrollado esta modalidad virtual. No tiene un costo de inscripción para el empresario, el acceso es gratuito, pero no es libre. ¿Qué quiere decir? Al igual que en el sistema de la comunidad andina, las empresas son revisadas por la organización para asegurar ciertas condiciones mínimas que efectivamente sean empresas que vayan a negociar sus productos, a ofrecer sus servicios también, y nos den tranquilidad a todos de que se hace todo con la mayor seriedad, pero el acceso es gratuito. Muchas gracias. Yendo con las preguntas, tengo un par de preguntas para Jaime. Y dice, sí, dentro de su experiencia de cadenas regionales de valor, estas son importantes para desarrollarlas en el marco de la comunidad andina. Sí, sí. Al comienzo hablaba, digamos, como intercambiable, cadenas globales de valor y cadenas regionales de valor. Ahí regional tiene sentido dentro de un acuerdo comercial, por ejemplo, como la CAN o como la LADI también puede ser. No, sí, es decir, lo que cambia ahí es más bien que, pues que no es igual exportar a los Estados, perdón, que no es igual involucrarse en una cadena digamos, de valor en el cual el bien sea un poco complejo, o el servicio, y que además se exporte, por ejemplo, al mercado de Norteamérica, a los Estados Unidos, o a Canadá, o a Europa, o incluso a parte del sudeste asiático. Pero digamos que no hay, es decir, por supuesto, cambian algunas cosas, hay más condiciones, hay circunstancias, hay restricciones, hay modificaciones, pero ahí, digamos, el esfuerzo o el impulso es empresarial. Sí, es la firma la que habilita todo su potencial para lograr involucrarse en una cadena regional de valor, digamos, sí, va a ser regional. En la literatura se habla, por supuesto, que para las MIPIMES es más difícil, entre otras cosas, porque las cadenas globales de valor fueron desarrolladas por multinacionales, por firmas high-tech. Entonces, pues tienen un camino recorrido muy amplio, y los medios, como también explicó José un poco, pues tienen los medios para, para, para desarrollar estos procesos necesarios. Pero también hay entonces se habla que las MIPIMES pueden, digamos, en un país determinado, asociarse con las multinacionales y producir algunas de las partes que se requieren para, digamos, un bien, sea intermedio o sea final. Yo conozco algunos casos de multinacionales que tienen una red, digamos, desarrollada de proveedores que son MIPIMES. La MIPIMES no exporta directamente, pero recuerden que cadena de valor global o regional no tiene que exportar directamente, eso era el comercio anterior, el comercio, digamos, de hace 50 años. Es involucrarse. Ahí, de esa manera, se integrarían en una cadena de valor sin necesidad de tener que buscar a quién exportarle. Ese es uno de las maneras. Puede haber otras, pero eso depende mucho de la capacidad empresarial, que es algo complejo. Gracias. Hay una más, dice, en las cadenas de valor, ¿en qué medida es importante incrementar las competencias tecnológicas y las capacidades de absorción de los conocimientos? Pues total, completamente. El crecimiento económico, el, el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios, está asociado con una elevación de la innovación, del capital humano vinculado con los procesos de producción. Es decir,
Inicialmente las cadenas globales de valor fueron pues para producir bienes, commodities, materias primas, con salarios en países con salarios bajos, pero también con baja productividad. Eso se ha venido con el ingreso en esas cadenas globales de valor, hacen que precisamente esa productividad se eleve, pero también se eleve el requerimiento del tipo del factor trabajo que se vincula a estos procesos. No puede ser low skill, tiene que ser cada vez más calificado, porque es lo que lo facilita para manejar instrumentos como por ejemplo un ordenador, digamos así, ¿no? Tiene que tener una cierta capacidad, o sea, un capital humano acumulado para aumentar su productividad, su competitividad y eventualmente también innovación. Completamente de acuerdo, esos son factores muy necesarios, sine qua non, digamos, para avanzar en este tipo de cadenas globales o regionales. Bueno. Gracias, Jaime. Tengo un par de preguntas también para José. Es decir, la primera dice, ¿la gobernanza es una pieza central para el desarrollo de las cadenas regionales de valor? ¿Se la pregunta? Sí. Ya. Bueno, claramente sí, la gobernanza es importante. La gobernanza en este momento la está liderando el mercado. Digamos que, y en la medida que haya disrupciones como la crisis COVID, ¿verdad? Disrupciones como por ejemplo la que está ahora existiendo en la producción mundial de semiconductores, por ejemplo. Imagínese usted que cuando en el momento más duro de la crisis, ¿verdad? Y hubo restricciones de producción, ¿verdad? Se cerraron muchos puertos, era muy difícil, ¿verdad?, mantener las fábricas abiertas, sobre todo la de los automotrices. En algún momento las automotoras decidieron postergar todas las compras de uno de los insumos principales, que eran los microchips de sus vehículos. Desde la gobernanza tomaron la decisión de paralizar alguna producción y entonces no comprar a los taiwaneses, a los coreanos, a las empresas filipinas que producían los procesadores. Eso por el lado de los autos. Pero por el lado de la tecnología, los productores de celulares o de computadores, en vez de parar la producción, la aceleraron e hicieron nuevos pedidos, y las empresas que producían microchips tuvieron que cambiar su estrategia, y en vez de producir los chips para el sector automotriz u otros sectores que estaban más paralizados, focalizaron su producción hacia la tecnología, por ejemplo. Y entonces esa decisión de gobernanza de dos cadenas, en particular la electrónica y la automotriz, derivó en una consecuencia tremenda para la economía. Porque cuando ya se recupera la producción de autos, se levantan las cuarentenas, todo el mundo quiere tomar su auto y salir a la calle, salir de paseo, tal. Y entonces mucha gente que quiere comprar su auto no lo puede comprar porque la demanda de autos se dispara, pero la oferta se restringe porque no hay los semiconductores para poder producirlo. Un tema tremendo. En cambio, el sector tecnológico se desarrolla, vende más computadores, más electrónicos, y muy bien. Pero al mismo tiempo hay otros segmentos digamos, de la economía global que se han ido desarrollando. Por ejemplo, el sector de los servicios. Todo lo que tiene que ver con el blockchain, por ejemplo, con el uso de medios digitales para garantizar una operación entre peer-to-peer, entre una persona que compra y una que vende, hizo que la tecnología se desarrollara. Por lo tanto, mucho más servidores, mucho más, digamos, mucho más demanda por tecnología, y eso es parte de una gobernanza del mercado. O sea, el hecho de que haya más moneda digital desarrollándose, y eso que, de vuelta, más microchip, ¿verdad? Y por lo tanto, la gobernanza es importante, o sea, estratégicamente, pero necesariamente es una gobernanza que no depende de, digamos, depende de cada segmento, ¿no? El café, hay productos, hay commodities, hay electrónicas, pero claramente las disrupciones que surgen en el mercado en este momento pueden dar al traste con cadenas de suministro, como lo estamos viendo. O sea,
ahora mismo hay problemas serios. Y yo invito al lanzamiento del flagship de comercio del día 7, el 7 de diciembre a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de estos temas. La Secretaría Ejecutiva de CEPAL va a hablar de temas como este, por ejemplo, en el documento que ya se va a hacer público. Pero creo que había otra pregunta. No escucho. Así, perdón. Eso es. Dentro de las medidas que se están tomando en la CETEBAL, ¿hay algunas medidas para mitigar el impacto del cambio climático en estas actividades de las cadenas regionales de valor? Una pregunta tremenda. O sea, bueno, efectivamente las medidas no las toma la CEPAL, las medidas las toman los gobiernos, que son soberanamente, ¿verdad?, para reducir las emisiones. Entonces, claramente hay medidas que son medidas de mitigación, ¿verdad?, cuando ya el daño está hecho, ¿verdad? Hay una mina, hay un pasivo ambiental y se usa, digamos, hay un uso intensivo de agua, por ejemplo, se usa mucho el agua y la huella hídrica, digamos, se va engrosando, entonces ya hay un problema y hay que mitigarlo, ¿no? Entonces uno puede tratar de que no existe ese problema, entonces se anticipa, ¿verdad? Pero la CEPAL no adopta medidas, sino que hace un seguimiento, y efectivamente hay un seguimiento. Los colegas de la División de Desarrollo, perdón, de Desarrollo Sostenible, ¿verdad?, han desarrollado ampliamente el tema. Yo invito a revisar los documentos de esa división. O sea, puedo poner enviarles documentos que más o menos dicen de la evolución del tema. Nosotros desde Comercio lo que sí estamos haciendo es desarrollar una metodología para analizar cuál es el impacto, digamos, cuál es la huella de CO2 incrustada en el comercio. Ese es un tema que nosotros estamos desarrollando y probablemente vamos a hacer público algunos resultados de esos trabajos el próximo año, en el primer semestre. Entonces, estamos trabajando justamente en eso, para ver en el comercio, ¿verdad?, cómo, o sea, si el comercio contribuye a reducir la huella ambiental o un poco la expande. Eso dependiendo del tipo de producto, ¿no? No anticipo, sino solamente menciono el tema. Gracias, José. Bueno, yo creo que por el tiempo hemos abarcado ya toda la temática y las preguntas, puedo resumirlas. Voy a pedirles a todos los expositores, bueno, tenemos sus correos, en cuestión de que los participantes nos hagan llegar más preguntas, se les vamos a transmitir para que puedan ustedes poder absorber esas dudas que hagan los asistentes. Quiero agradecerle nuevamente a Jaime, a José, a Analía y a Mercedes por su tiempo, habernos mostrado esas exposiciones tan brillantes y estas experiencias que ustedes están manejando dentro de sus áreas de trabajo y nuevamente felicitarlos por el trabajo realizado. Con eso cedo la palabra a Alexandra para que haga el cierre. Gracias, Martín, por la moderación de este webinar con el cual estamos cerrando la segunda edición Pymes Exportadoras Reactivación frente a la COVID-19, organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina. A nombre del secretario general Jorge Hernando Pedraza, queremos agradecer a todos los asistentes, ponentes y a nuestro equipo, en especial a quienes forman parte de la Dirección General 2, que han hecho posible este ciclo de capacitaciones que han sido 100% gratuitas. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y hasta una próxima oportunidad.